grabar en Chile ya hace calor, por eso estoy... Hola, ya estamos Sí, en vivo, en directo. Estamos en nuestra clase abierta, donde tú también puedes participar, y hoy mi protagonista es Dalia. Dalia es de Perú, pero se encuentra en Italia, y Dalia me dijo que estaba confundida con los pronombres posesivos, y vamos a hablar de los pronombres posesivos como lo hablo con la gente que recién empieza a aprender el idioma ucraniano. Entonces, todos los que quieran aprender un poco más de los pronombres posesivos, sigan viendo este video. Yo pensaba cómo hacerlo para ti que sea como más lógico, más fácil, y se me ocurrió hablar de, espero que esté bien, de Cusco. Tú eres de Cusco, ¿no? sí, Si no, vas a Cusco. tener que ser de Cusco, o sea, tú vas a Ah, tener que fingir ser de Cusco. Entonces, mira, aquí frente a tus ojos hay una simple frase en ucraniano. ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cómo la lees? Cusco. Moje misto, Cusco, mi ciudad. Correcto. ¿Viste? Cuando escribimos, aparece este guión. El guión siempre o sea, no siempre. En la mayoría de los casos reemplaza un verbo. En este caso es mi ciudad. O podría reemplazar cualquier o verbo o cualquier otra palabra que se omite. El guión se usa en ucraniano un poco distinto. Y aquí, ¿qué vemos? Cusco, escrito con letras cirílicas, y tenemos un pronombre posesivo. Muy bien. No tuviste ninguna duda y lo hiciste muy rápido, dijiste que era mi ciudad. ¿Cómo supiste que esto es mi ciudad? Em, Moje es un pronombre posesivo neutro, Claro, pero ¿cómo tú lo sabes? ¿Cómo es que lo sabes? porque am, viendo, viendo sus videos, Ok. Sí. sí, porque explican muy bien, demasiado bien. Entonces, estaba viendo el video, también los videos cortos y Ajá. también el de 16 minutos, Ok. pero con el de 16 minutos me parece que es muy amplio, ¿no? Porque Sí. ahí usted explica, los casos de los pronombres, Y de entonces todo. es ya Bueno, más complejo, es tienes que más entender que complejo. estos videos largos fueron creados para los estudiantes que ya estaban en Ucrania y tenían que rendir los exámenes específicos. Entonces son así. Pero después empecé a hacer los videos como para la gente, ¿no? Para los estudiantes universitarios. Sí, Pero ¿por qué exacto. te pregunté eso? Porque tú misma ya diste la respuesta a que cómo yo puedo descubrir que esta palabra significa esto, teniendo contacto con el idioma. Y estas fueron tus dudas cuando tú me escribiste, que tienes dudas sobre los pronombres posesivos, te cuesta entender la oración completa y, por ejemplo, una de las formas, voy, no sabes cuándo usar. Vamos a ir de a poco, de eso vamos a hablar hoy día. Yo quiero darte, y yo creo que ya la tienes, pero vamos a repasar la visión general de los pronombres y vamos a trabajar con un solo pronombre específico, que es mi, en todas sus formas, en géneros y casos. Y trataré de Ok. explicarte a través de estos ejemplos qué son los casos y cómo se puede cómo trabajar con ellos. Y una sorpresita al final de la clase. Bien, entonces aquí para que todos se asusten, tenemos la tabla con todos los pronombres posesivos ucranianos en todas las formas. ¿Qué quiere decir eso? Masculina, femenina, neutra y plural. Nosotros no tenemos como ustedes solo mi. Es importante para hablar ucraniano saber el género de una palabra para poder combinarlo bien con el posesivo. Porque si es algo masculino, por ejemplo, teléfono, ya скажу mi teléfono, mi. Voy a usar esta forma. Si esto es, de hecho tengo un nuevo amigo, este lápiz me regaló una amiga ucraniana y le puse Orest, un nombre típico ucraniano. Entonces cuando los alumnos se equivocan en las clases les muestro a Orest. Antes tenía a Fazlidin, Fazlidin es de Uzbekistán, me lo trajo mi suegra, pero ahora están los dos vigilando que todos aprendan bien. Entonces, masculino es mi teléfono. Esta es, en ucraniano se llama lisichka. Lisichka
termina en A, entonces significa que es de género femenino. Lisichka es ella y va a ser moya. No sé si tengo algo neutro. Oh, zerkalce. Oh, llueve dinero. Zerkalce. Zerkalce, se divide. Un espejito. Zerkalce. Termina en E. Es neutro, entonces va a ser moye. Y todo esto, mis cosas, moyi rechi. Moyi rechi. Hasta aquí yo creo que todos tienen claro qué significa una cosa u otra. Entonces, Ina, yo creo que es la primera vez que está en nuestra clase abierta. En las clases, я українською скажу, добре? Інна, на цих заняттях я працюю тільки з тією людиною, яка зголосилася працювати. В даному випадку це Далія. А решта можуть слухати, можуть ставити свої питання, але моя героїня сьогодні Далія. Я не знаю, її видно на екрані, зараз не видно. От вона. Тому ми так працюємо. Я не працюю зараз з усіма, в кінці уроку ми потім між собою поспілкуємося. Entonces, yo creo que hasta aquí está súper claro, solo que a diferencia del idioma español, tengo que pensar si es algo masculino, femenino, neutro o plural. Y lo mismo para tú, para nash, vash, nuestro, vuestro, y para su. La gracia es que su de él y su de ella nunca cambia. Siempre va a ser yo, de hecho, como vas a ver después, o como tú ya lo has podido ver en los videos más largos, que no cambia. No tiene ni género, ni caso, ni nada. Bien. Y para entender los casos, ¿qué va a pasar con las palabras? En español, cuando tú quieres combinar el verbo con un nombre o con un pronombre, tú no puedes decir yo amar, ¿cierto? Tú en español dices, dependiendo de la situación, o yo amo, o yo te amaba, o amaré para siempre. Tú combinas la palabra yo, te obliga a cambiar de cierta manera el verbo. En ucraniano esto pasa con todas las palabras. Entonces, el concepto de los casos es parecido al concepto de la conjugación verbal en español, solo que nosotros conjugamos todas las palabras. No se dice conjugamos, se dice declinamos. Entonces, declinamos todas las palabras. Y para que no se sientan, ¿cómo decirlo así? Ay, ¿qué hago con estos casos? Los casos son imposibles de aprender. Aquí se conectó Brian. Brian, en las clases abiertas, hola, siempre tenemos una protagonista, y en este caso es Dalia, y el resto de las personas están de oyente, entonces puedes tener tu cámara encendida, pero yo voy a trabajar solamente con Dalia, y al final de la clase ya vamos a poder conversar todos juntos. Dobre, gracias. Hombre, no muevo, ya. Entonces, para que tú, Dalia, no pienses que aprender los casos ucranianos es súper complicado, es complicado, pero anda a aprender el sistema verbal en español. El verbo tener, mira, aquí están todas las formas del verbo tener en todos los formas, en todos los modos. Y el verbo tener a la derecha en ucraniano solo tiene tres tiempos, el modo imperativo y gerundio. Nada más. O el participio, perdón. Nada más. Entonces, los casos compensan esa falta de un sistema amplio de verbos en español. Lo que nosotros ucranianos sufrimos aprendiendo español, ustedes van a tener que sufrir con los casos. No, sufrir no. Yo acá, de hecho, en este libro explico paso a paso cada caso porque es un sistema. No es así como, cambiemos esta palabra así. Y va a estar súper divertido cambiarla, inventarle una terminación. No, todos los casos tienen su uso. Siguiente que te quiero mostrar, Dalia, es justamente la declinación. Hoy día trabajamos solo con mi. Y tú puedes ver que masculino y neutro coinciden. Y ya no es tanto por aprender. Tú ves que genitivo im para masculino y para neutro va a ser mojo, y no sé, mojim, namoyemo, etc. Y el plural es común para todos los géneros. ¿Y qué haces tú? Yo que tú, si yo fuera tú, yo agarraría mi cuaderno y haría mi propia, ¿cómo se llama? Mi propia tablita en ese cuaderno. Porque cuando mi cerebro y mi mano trabajan en conjunto, después yo leería, lo aprendo más rápido. Claro, tú puedes imprimir mis presentaciones, pero tiene más sentido hacer tu propia tablita. Esta foto la encontré en internet. Ahora sé que yo tengo muchas ganas de viajar a Cusco y conocer, y te voy a pedir datos cuando lo haga. Y ahora te voy a mostrar algo. Por favor, dime, ¿por qué no puedes traducir todavía estas oraciones?
No es un texto, son oraciones sueltas. A ver, ¿cuál es tu eh, Ah, idea? de repente es el escaso vocabulario. Yo creo que eso influye demasiado, Ujú, ¿no? ujú, Porque prácticamente, a pesar de que, digamos, durante el día escucho las canciones en ucraniano, me gusta ver también las películas y meto en ucraniano para que de alguna manera mi cerebro reconozca poco a poco las palabras, ¿no? Escuchando, pero yo creo que es el escaso vocabulario o de repente... ah, todavía mi oído no está, como decir, muy agudizado al idioma, ¿no? ujú, No, entonces no sé reconocer, no sé, todavía me cuesta reconocer la pronunciación de las palabras ya. y por eso a veces tengo que meter, si digamos estoy viendo una película, debajo meto ¿cómo se dice? La, Subtítulos. sí, los títulos para yo poder leer y así recién más o menos estoy reconociendo las palabras. Me cuestan. Debe Claro. ser también por el hecho de que, o sea, yo prácticamente aquí estoy sola, no escucho hablar, o sea, con la radio y con la televisión. A ver, Y los hagamos un mensajes experimento. que envían, gracias por los mensajes que envían, porque de alguna manera me tienen y a veces no conozco las palabras, entonces yo también ya las estoy buscando en el Ya diccionario, buscamos ¿no? todo. Entonces, Sí. de alguna manera se quedan y repito y no sé, debe ser el escaso Sí, vocabulario. es una de las razones. Hagamos un experimento. Ahora te voy a leer algunas palabras de estas oraciones y tú me dices qué crees tú que significan. Escucha, por favor. Kulturi, kulturi inkiv, por ejemplo. Cultura y cultura. Cultura, siguiente. Багато туристів. Bajato, bajato Tuристів. conozco esa palabra. Bajato, muy turística. Так, siguiente. Muchos Sí, turistas, ¿sí? muchos turistas. Исторією. Por ejemplo, escuchas la palabra historieyu. ¿Qué significa esta palabra? Historieyu. Historia, Algo relacionado con con historia. la historia. A pesar de que no dije historia, dije historieyu. Mira, historieyu. Se escribe más fácil que se pronuncia. Tú lograste reconocerla. O si yo digo imperie, ¿qué podría ser? Imperio, Imperio. Atmosferu, atmósfera, atmósfera. O sea, el hecho de tener más contacto con te leí recién las palabras que son parecidas en español, pero yo estoy súper segura que si el día de mañana tú descubres, por ejemplo, la palabra давай знайдемо, мандрівники, la aprendiste, мандрівники. Estoy 100% segura, мандрівники son viajeros, que tú la puedes reconocer después en un texto, porque ya está en tus radares, ya está grabada en tu mente. Ok, tú diste una razón. Ahora dime, por favor, ¿por qué puedes entender este texto? Es la traducción del texto anterior. De hecho, te recomiendo cuando tú recibas esta presentación en las clases abiertas, chicos, yo mando la presentación que preparo para mi estudiante de la clase solo a esta persona, por ser valiente, por ser, no sé, decidida, etcétera. Entonces, Dalia va a recibir esta presentación. Ustedes después pueden ver todo en la pantalla cuando la clase la suba a YouTube. Entonces, te recomiendo, Dalia, que después de la clase tú trates de manera independiente traducir estas oraciones, buscando en el diccionario, buscando en Google Translate, donde sea. Pero ahora, скажи мне, dime, ¿por qué puedes entender este texto? porque prácticamente yo nací con esas letras, ¿no? O sea, desde colegio me enseñaron esas letras, el vocabulario, Sí, yo eh, siempre digo es algo que, conocido. pero y si tú le dices, le haces leer esto a mi mamá, con suerte lo va a leer, porque hace tiempo que no aprende ningún idioma mi madre y en el colegio aprendió inglés y eso fue hace como 50 años. Entonces, si le haces leer esto, va a ser como una sopa de letras para ella. Pero a diferencia tuya, que tú estuviste todos los días escuchando lo mismo, escuchando lo mismo, escuchando por contacto.
¿A qué conclusión nos lleva esto? Tú sola ya te inventaste la solución. Tú escuchas las películas, tú escuchas la música, tú te creas el ambiente. Y esa es la diferencia entre ser adulto y ser niño. Los niños no tienen estas oportunidades que nosotros tenemos. Los niños están allá esperando que la mamá diga algo, que la abuela diga algo, que el vecino diga algo, o la, no sé, cuidadora, etcétera. Nosotros como adultos nos creamos las condiciones para tener más contacto. Y aquí yo puse, sí, solo hay tres razones por qué nosotros no entendemos un texto en un idioma poco conocido. Es, como tú dijiste, un vocabulario limitado. Después, tú puedes reconocer la palabra como historieyu, pero no saber por qué está justamente en esta forma. ¿Por qué historieyu? ¿Por qué no dijeron historia o historia? Entonces, estructuras gramaticales todavía desconocidas para ti, pero a la vez supiste reconocer. Eso ya es muy bueno. Y poca exposición al idioma. A nosotros, los ucranianos, nos cuesta aprender español si no tenemos español alrededor nuestro todo el rato. A la gente que aprende ucraniano se necesita un poco más de input, de exposición al idioma. Bien, entonces, y así después te voy a dar el paso a paso que puedes hacer tú siendo persona que no tiene tanto contacto con la gente ucraniana, con ucraniano real. Vamos a ver ahora los casos. Como ya les decía, y lo voy a volver a repetir, que los que quieran ya profundizar un poquito más en los casos, acá en este libro que se vende en Amazon, los enlaces siempre están abajo, pueden ver las explicaciones y aparte hay un cuaderno para trabajar. Pero ahora con Dalia vamos a trabajar con lo que hay. Entonces tenemos 7 casos. 7, diríamos, declinaciones, 7 cambios de las palabras provocadas por distintas condiciones. El nominativo se llama así porque nombra las cosas. Cuando yo digo tse moje misto, ¿qué significa, Dalia? Semoyemisto es mi ciudad. Es mi ciudad, estás indicando, estás nombrando, es mi ciudad. Y ahora aparece mojo mista. Y yo creo que tú a estas alturas eres capaz de reconocer en lo que está subrayado que es justamente moje misto, pero sufrió un cambio. ¿Y por qué pasó esto? El caso genitivo es uno de los casos que más excepciones y más usos tiene. Les voy a mostrar si aquí lo encuentro rápido. En comparación con el locativo, que es un súper cortito locativo, el genitivo es este. Tiene 15 usos. 15 usos diferentes. El locativo que va primero, yo no me acuerdo de memoria todos los usos. El locativo tiene 6 usos. Entonces, 6 usos del locativo versus 15 usos del genitivo, claro que cuesta un poco. Y uno de los usos, ¿por qué tengo que cambiar la palabra de esta manera? Es la preposición. Las preposiciones cambian el significado del mensaje que tú transmites. El otro día estaba hablando con mi alumna que aprende español y le decía, ¿cómo tú puedes decir a una persona en español que Lauri, hablamos de eso, Lauri, подобається кіно? No sé si tú entiendes lo que yo dije acá. Lauri, подобається кіно. Lauri es, a Laura le gusta el cine. Muy bien. A Laura le gusta el cine. En español tú no puedes cambiar la terminación. Tienes que usar otras maneras de transmitir este mensaje. Porque si yo digo, si yo fuera principiante en español, yo lo diría así, Laura gusta cine. Así diría yo. Y claro, tú me entiendes tú sabes que yo estoy recién aprendiendo, entonces tú vas a interpretar mi mensaje, que está mal armado, pero para que sea este significado, Lauri, en español yo tengo que agregar una preposición. En ucraniano no es suficiente con agregar una preposición. Tú en ucraniano tendrías que decir a Lauri. También, además de tener esa preposición, tendrías que cambiar la terminación. Y eso es lo que pasó acá. Yo puse la palabra bila, que es cerca de, mojomista, tiene que cambiar. Con las preposiciones, salvo algunas excepciones, las palabras siempre van a cambiar y va a cambiar la palabra misto y todas las que lo definen, describen, en este caso posesivo mi. ¿Y cómo entiendes lo que sigue?
Bilia mohomista Ujú. ye osero umantai. Muy bien, lees tan bien. ¿Lo aprendiste sola, cierto? Sí, Muy bien. Chicos, los que recién están aprendiendo a leer, miren a Dalia. Vila Mohomista y Озеро Умантай. Lo hizo como si toda su vida leyera en ucraniano. Te aplaudo. gracias, Diakuyu. Ok, y ya que tú, Maes, ¿qué opinas? ¿Qué podría ser esto? Me gusta tanto el idioma que yo con mi marido le digo, yo tengo que sacar de esto, ¿cómo decir? La tesis del ucraniano. Vamos, yo te ayudo. Entonces, sí, aun cuando sea sola, me voy a dormir escuchando, no sé, pero, o sea, digo, no, escucho hablar a los demás compañeros o escribir y yo siento una envidia sana y Mm. digo, ojalá que algún día pueda entender y hablar como ellos, ¿no? Pues Entonces, ese esa algún es día mi puede llegar muy motivación. pronto. Este algún día puede llegar muy pronto. Yo siempre Sí, digo que son solo horas invertidas. Es la única diferencia entre David Mares, que ya te puede hablar de la psicología en ucraniano, y sí. por ejemplo Lilia, que tuvo a sus padres ucranianos, no sé si todavía viven Lilia, no sé. Entonces tuvieron más contacto y tú tienes menos contacto. Es la única diferencia. No nuestras capacidades, cualquiera puede aprender. Entonces, ¿cómo entiendes Villa Mohomista y Озеро Умантай? Ósero, ¿por qué? Porque he escuchado, ya conozco esa palabra. Ósero es un lago, Ajá, significa lago. Ye, hay. muy bien. Cerca a la ciudad hay el lago o laguna o mantay. Muy bien, sí, eso. Entonces, genitivo es provocado por la palabra bila, pero también podría ser provocado por la palabra seret, podría ser provocado por un verbo o por cuando, cuando quieres decir no hay немає мого міста, si no, ya no está en mi ciudad, por alguna razón. Entonces, primero tienes que entender que estos cambios siempre van condicionados por algo, o una preposición, o un verbo, o una situación, una estructura gramatical. No ocurren porque sí. Y yo te recomiendo, hoy aprendiste que Vila siempre va a pedir el caso genitivo. Entonces puedes ver aparte un video del caso genitivo, puedes ver en otras lecciones que hablamos con otros chicos de eso y ver que, ajá, cada vez que use bila, la palabra tiene que cambiar de esa manera. Como yo, voy a volver al verbo tener, hace muchos años tuve que aprender. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen, tienen, tenéis, tenemos, tiene, tengo. O sea, sí, sí, ya me confundí. Pero yo tuve que memorizar todo eso. No es que desperté y dije, oh, puedo poner el modo subjuntivo pretérito imperfecto tener. No, pasaron horas y horas y horas. Hasta que yo ya, no sé, hasta aprenderlo bien. Entonces, digamos, dativo. Завдяки, te lo voy a traducir, gracias a, завдяки. Aquí, como ves, se escondió la palabra дякувати, дяка. Завдяки es gracias. Les recomiendo a todos, cuando vean una palabra nueva, traten de ver a ver si esto me hace algún sentido o esto, y quizás lo vayan a reconocer. Tengo un alumno que me dijo, yo entendí qué significaba la palabra toma corrientes porque en mi cabeza surgieron las palabras de usted, profesora, me dijo, que cuando ves una palabra larga, piensas, quizás allá se escondieron dos palabras que ya conoces. Y yo dije, yo conozco la palabra tomar y conozco la palabra corriente. Y le pareció tan fantástico poder después unir toma corrientes en un solo significado que yo siempre voy a insistir en eso. Si ves una palabra más larga, busca, quizás ya hay algo que tú conozcas. ¿Sabes sigue leyendo tú. Sabía que mojemu mistu люди знають про інків. Muy bien. Завдяки моєму місту люди знають про інків. ¿Qué crees tú que significa esto? Mm, mm, mm. Люди es gente, Так, знають. Ellos conocen a los incas muy en mi bien. ciudad. Gracias, Algo gracias a mi así. ciudad. Sí, muy bien. Y mira, tú no sabes que la palabra incas, en ucraniano es inki, está en genitivo plural.
Aunque no lo sepas, saber reconocer la palabra te hizo entender la oración. Y esa es la primera etapa, cuando tú reconoces, aunque tenga forma cambiada, en una oración lo que tú ves frente a tus ojos. La siguiente etapa es tú misma acordarte que hay que decirlo así, pro inque. Mm. Si no te acuerdas, tú dices pro inque, solo usas nominativo. Lo haces así, pro inque, porque inque, ¿viste? La terminación i me indica que es plural, inque, entonces pro inque, eso no está bien, pero yo te voy a entender. Lo correcto es decir pro inque, porque así te obliga la palabra pro cambiar la palabra, la siguiente palabra. Dativo se usa principalmente con los verbos. Hay una lista de verbos que yo en mis videos lo explico. Y por algunas preposiciones, como por ejemplo завдяки, gracias a, завдяки. De hecho, ¿cómo reconocer si un verbo necesita o si una preposición necesita que tú uses el dativo? Porque siempre va a significar algo de dar, de entregar, de traspasar. Я дарую тобі, te regalo. Я дарую, дарувати, regalar. Я даю тобі, te lo doy. Я пишу тобі, te escribo, o sea, te envío mi mensaje, te entrego mi mensaje y así. Acusativo. El caso acusativo es el caso que nos persigue en casi después de todos los verbos. A ver si puedes entender qué significa la siguiente oración. Vidviduju. Vid, Ya vid. vidviduju. A ver si alguien de los presentes le puede ayudar a Dalia. ¿Qué significa vidviduyo? Vidviduyo. Están todos callados. ¿O se fueron o qué pasó? Todos están indecisos. Давай, дай, дай. Visitar. Visitar, ¿sí? Відвідувати es visitar y este es я відвідую, yo visito. Muy bien, muchas gracias, David. Yo visito mi ciudad Ujú. de Shoroku. Щороку. Shoroku, no sé qué A ver, significa. aquí una pequeña pista. Si tú ves una palabra que empieza con що, puede que Sí. sea la palabra que indique la frecuencia. Щомісяця, щодня, щоночі, щотижня, etc. Cuando yo pongo що antes de un periodo de tiempo, significa todos los meses. Todos Ah, los meses. Todos los días. Щоночі, ¿qué crees tú que significa? todas las noches. Todas las noches. І тиждень, no sé si conoces la palabra тиждень. Тиждень – це 7 днів. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. La Тиждень. semana, días de la semana. Todas las semanas, sí. Y nosotros tenemos acá щороку. Щороку viene de la palabra. Roku, entonces Roku, año. Так, Es yo Roku, так, de Rick. de Rick. Y esa es otra, ¿cómo llamarla? Otra pista, que muchas veces tú puedes reconocer una palabra sabiendo que I y O son a veces estas dos vocales que se alternan. Y así tú vas a entender que si yo digo koti es algo relacionado con kit, ¿tak? Mm. Столи es algo relacionado con steel. Noji, nir. Muchas veces al cambiar, al declinar la palabra, en vez de i va a aparecer o. Rik, roku. Rik, roku. A mí conocer esto me ayudó con el polaco cuando yo lo estudiaba en la universidad porque descubrí también algunas cosas parecidas, que en ucraniano era tal letra, entonces en polaco iba a ser esa letra. Aquí tú puedes ver, ajá, si hay o, puede que antes haya estado i. Коти, кіт, точно, cierto. Entonces, Ah, bueno. ¿conoces la palabra kit? Sí, gato. Gato, still, Still, mesa. mesa, excelente. Niche, no sé si conoces. Niche. Niche. No. Lilia, ¿qué significa niche? No te quedes ahí escondida. Cuchillo. Cuchillo, muy bien. Entonces, Cuchillo. y todo lo que está con terminación i es la misma palabra, pero en plural. Los gatos, las mesas, los cuchillos. Muy bien. Sigamos. Entonces, yo visito mi ciudad.
todos los años. Instrumental. El instrumental está condicionado por algunos verbos. Tú memorizas la lista de estos verbos y ya dices, después de eso tengo que, con algunas preposiciones, o como en este caso, cuando queremos decir por la ciudad, por mi país, por Ucrania. Yo pongo la palabra en el caso instrumental. No agrego la preposición, solo pongo la palabra instrumental y esto ya me dice que es por. ¿Cómo entiendes tú? Я люблю гуляти моїм містом. Yo amo pasear por mi ciudad. Por mi ciudad. Yo amo pasear por mi ciudad. Excelente. Y el locativo es el caso que se usa con las preposiciones u y la preposición o, pero la preposición o solo cuando hablamos de la hora. Entonces, u es, ¿qué significa u, de hecho? Tener, Sí, podría ser UTBY, pero aquí no hay y, entonces ya no vale. U, yo creo que quizás te va a ayudar a entender que U es lo mismo que V. De X. en, N, sí. Nosotros, acá yo puse U porque la primera letra de la palabra es una consonante. Entonces, si yo pusiera V, моєму, де вона? Де моя українська мова? Моєму місті. Sería difícil porque se forma con los labios y V se forma en la misma zona. Entonces, в моєму місті, hasta para un ucraniano sería complicado. Y ya que son reemplazables, totalmente significan lo mismo, U y V, yo puse U, моєму місті, porque es más fácil de pronunciar. У моєму місті. Так. en mi ciudad, un моєму місті багато туристів. Ujú. En mi ciudad hay muchos turistas. En mi ciudad hay muchos turistas. Yo veo U, entonces yo sé que U puede usarse. De hecho, algunas preposiciones pueden usarse solo con un caso y otras con muchos casos, con dos, con tres casos, la misma preposición. Te voy a dar un par de ejemplos para que después, cuando ya te toque ver los casos, así como ya con más conocimiento, tú veas. Z puede usarse con genitivo. Genitivo. Por ejemplo, si yo digo, я з України, ¿qué hice? Hoy día mis teclas tienen vida propia gracias a lo que yo hago. Yo hice algo que no quería hacer. A ver, я з України. Esa terminación es provocada por la preposición z, es el caso genitivo. Y a la vez yo puedo decir я з України. Y esto es z más instrumental. Cambia el significado. Z con el caso genitivo significa soy de Ucrania y Z con instrumental significa estoy con Ucrania. Otro ejemplo. Чай з. Не так, не чай. Не чай. Суп. З. Voy a inventar una receta. Суп з томатами. Томатом. Y суп з томату. Cuando hablamos de los ingredientes, cuando hablamos de los platos, también puede ser uno en caso instrumental y otro en caso genitivo. Si es en caso genitivo, quiere decir que el ingrediente principal de este plato es el que está indicado acá, el tomate. Si está en caso instrumental, quiere decir que tiene un poco de tomate. Sopa con tomates o sopa de tomates. Pero son sutilezas. Lo más importante que tú cuando veas escrito algo substomatum o substomatu, ya sepas reconocer que se trata de sopa de tomates o sopa con tomates, algo si reconozcas la palabra tomate. Que sea secundario, ya esta precisión. Como, no sé si has escuchado a la gente, o tú misma cuando aprendiste a hablar italiano. Italiano y español son muy parecidos, pero estoy segurísima que al inicio cada uno comete sus errores, porque tú piensas que se dice así, pero finalmente se dice así. ¿Y hubo alguna catástrofe con que te hayas equivocado con algo en tu vida? No. Sí, ¿Sí? A ver, cuéntanos esa historia. Las catástrofes de aprender italiano.
A un inicio, cuando no sabía hablar casi nada, le metía, bueno, el acento era errado. Ok. Por decir, un día yo quería decir Doménica, que sería domingo. Ajá. Entonces yo no sabía dónde iba el acento y dije Domenica. Pero ahora lo pienso y digo, ay, qué horror fatal. Pero son las cosas de querer aprender. Espérate. Pero es lo que piensas tú, pero ¿acaso alguien te dijo, oh, Dalia, ¿cómo puedes decir esto? Esto no se dice. ¿Alguien te dijo eso? No, ¿Alguien no, te en su castigó, momento ni siquiera golpeó, me dijo, nunca más corrigieron. vuelvas a esta casa? No, no pasó esto. Nosotros. Exacto. Ahora que ya sé más o menos bien, o sea, dije, no, qué horror fatal. Pero, o sea, en su momento nadie me corrigió, o sea, quedan como anécdotas, ¿no? Imagino que ahora Exacto. también, el Son momento estas historias de que ley, contar. Sí. sí, exacto. Es como cuando los ucranianos aprenden español, siempre dicen me gusto. Y yo digo, qué bien, gústate, siempre sé súper feliz contigo mismo, pero no se dice así, no es lo que quieres decir. Y van aprendiendo de a poco, o como dicen, me necesito. ¿Por qué dicen eso? Porque en ucraniano tú no puedes decir o sea, tú dices en ucraniano mені треба o mені потрібно, su sinónimo потрібно. Y esto significa yo necesito, pero ya que en mente ucraniana primero va mені, ellos dicen me necesito. Los ucranianos, yo también me incluyo, me necesito, porque automáticamente en ucraniano dos palabras, en español una sola, me falta algo, tengo que agregar. O como cuando la gente que aprende ucraniano, en vez de decir simplemente мене звати, dice, ya мене звати. ¿Por qué dice así? A ver, ¿cuál es tu versión? Dale. ¿Por qué en vez de? Eso no está bien. Eso voy a después borrar. ¿Por qué no Porque, se llama por menés zvati? ejemplo, nosotros podríamos fallar diciendo ya me bate, porque nosotros a un inicio usamos el yo, Yo me yo llamo, me correcto. llamo. Sí. Entonces, cuando tú dices ya мене звати, esto sobra en ucraniano porque en ucraniano no es me llamo, no es un verbo llamarse. Lo que nosotros decimos en ucraniano literalmente es me llamar. Звати es su forma infinitiva. Llamarme tanto. Es otra estructura gramatical y es normal. Al principio tenemos que confundirnos para ir juntando estas anécdotas y después decir, vaya, cuánto he progresado. Tú has progresado un montón cuando te conocí. Tú recién estabas empezando y ahora te muestro. Yo pensaba, vamos a estar como media hora leyendo este texto y lo hicimos en 5 minutos. Y tú sin diccionario, ¿Cierto? Yo- una sola palabra, vivido y te ayudó David, pero el resto lo hiciste tú. ¿Ves cómo cuánto trabajo ya has realizado? Bien. Y el último, caso vocativo. El caso vocativo nosotros usamos cuando por ejemplo, con la palabra mixto, solo se me ocurre en un poema, en un estado eufórico del alma. Yo digo, oh, ciudad mía, cuánto has cambiado. Pero ¿cuántas veces vas a hablar así con tu ciudad? Normalmente el caso vocativo se refiere a los nombres de las personas o sus roles. Por ejemplo, tengo un sobrino chiquitito y mis hijos aprendieron de su sobrino ucraniano la palabra babusia, que es abuela, en el caso vocativo, porque el chiquitito siempre decía babusiu, babusiu. Es el vocativo para llamar la atención de la abuela. El niño decía babusiu y no babusia, aunque podría decir babusia. Y así mis hijos también saben que se dice babusiu, porque vieron al chico que siempre decía babusiu, quiero una lechecita, babusiu, que no sé qué cosa quiere. Con las cosas, rara vez en la vida real, vamos a ponerlas en el caso vocativo y la gracia es que si tú observas nominativo y vocativo para las cosas inanimadas, es lo mismo. No hay que aprender algo aparte. Tu nombre, mi nombre, y voy a nombrar los nombres de todos los presentes. Tu nombre termina en illa. Lo que termina en illa, Dalia, eres tú. Y si yo quisiera llamarte, yo diría Dalia, Dalia, ven aquí. Dalia, mire para acá. Dalia, este es el vocativo de tu nombre. Lamentablemente es un caso que sacaron de la gramática ucraniana por 70 años de la Unión Soviética y porque querían que
la gente viera que ucraniano y ruso era casi lo mismo. No es lo mismo, lo hicieron a propósito. Entonces, mucha gente actualmente no usa el caso vocativo. Yo sí uso Dalia y su vocativo Dalia. Sí, David, si yo quisiera hablar con David, yo le diría David. De hecho, voy a dejar de compartir para ver a todos. David. Natalie no va a cambiar porque es una palabra para nosotros, para el oído ucraniano, muy extranjera. Si fueras Natalia, ahí sería lo mismo que con Dalia, Natalia. Lilia, en vocativo va a ser Lilie, igual que Dalia. Brian va a ser Briane, igual que Davide. Inna va a ser Inno, las que terminan en O, en A van a terminar en O. Jesús va a ser Jesuse, igual que Davide, igual que Briane. Ana, Anita, va a ser Anita, Anito. Gabi viene de Gabriela, entonces Gabriela va a ser Gabrielo, lo que termina en A termina en O. Y Adelaide no va a cambiar Adelaide. Tu nombre va a seguir siendo igual. Mari Carmen va a ser Mari Carmen, tampoco va a cambiar porque no son nombres muy parecidos a cómo suenan en ucraniano. Ya, sigamos. Entonces, Por Dios, qué rápido voló el tiempo. Tú vas a recibir esta presentación y vas a poder hacer clic en todos los enlaces, pero ya sé que tú sigues las lecciones. ¿Qué hacemos? Tú como autodidacta, tú puedes seguir con estas mini lecciones y cuando algo te parece poco claro o quieres tener más información, buscas lo mismo. Hay varios videos en distintos idiomas sobre algún tema, no tanto como me gustaría, pero yo sigo trabajando en ello. Después, con Quizlet puedes aprender muchas palabras porque tú misma dijiste que por falta de vocabulario muchas veces no puedes reconocer todo lo que quisieras. Cuando tú traduces, yo en chat, siempre digo en el chat de Club de Conversación, no usen el Google Translate ni DeepL ni nada de eso. Cuando yo tengo un mensaje en mi cabeza en español y quiero pasar por listo, ¿cómo se dice? Mostrar que soy tan inteligente, hago copy-paste mi texto en ucraniano que yo no entiendo, pero lo publico en el chat. Pero yo sé que lo hiciste Google Translate. Yo sé qué errores comete una máquina. Usen el Google Translate o DeepL cuando traducen un texto en ucraniano a tu propio idioma que tú conozcas, pero nunca al ucraniano si no son todavía capaces de entender, porque a veces pone, yo trataba de traducir la receta de un plato y en vez de traducirlo, así como yo esperaba que lo haría, dijo que eran gachas venenosas. ¿Cómo voy a preparar algo venenoso? Entonces, al yo saber qué significaban estas palabras, yo sabía que esta traducción no era válida. Pero si tú todavía no hablas ucraniano, no traduzcas al ucraniano. Una palabra suelta, sí, pero la frase te puede traducir cualquier cosa. Ya, entonces, y en Slovnik, te voy a mostrar el truco del Slovnik. Por ejemplo, tú pones tvojih en Slovnik. Bajas y tú ves que es una de las formas de la palabra tvij. Y tvi ya lo reconoces. Ahora buscas dónde aparece tvojih. Y aparece en dos casos. Bueno, yo en alguno de los chats parece que compartí a qué equivale cada uno, pero siempre los casos salen en ese orden. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, locativo. Siempre va a ser esto. Entonces tú, yo veo que tvojih aparece en genitivo, aparece en acusativo y aparece en locativo. ¿Qué hago con esta información? Después, bueno, después de haber reconocido que tvojih es relacionado con tvi, busco la frase completa en qué contexto apareció. У твоїх очах я бачу любов. Por ejemplo, caso genitivo. No, es caso locativo. У твоїх очах я бачу любов. En tus ojos yo veo el amor. У твоїх очах. Так? Eh, ¿qué otro caso era? Se me acabó la inspiración. Después, я бачу твоїх батьків. Я бачу твоїх батьків. Yo veo a tus padres. Este es acusativo porque veo me indica que puede que sea acusativo y así. Pero lo primero es tener la frase en ucraniana, tratar de entender y después ya descubrir qué caso era. Y ya, esto es ya para terminar nuestra clase.
Hoy voy a hacer el anuncio de un nuevo curso que yo les tengo preparado para los que recién están empezando y para los que ya quieren profundizar. Estoy abriendo la preinscripción. Todo esto voy a dejar en la descripción del video que están viendo ahora. Pero también, además de ser autodidacta, es muy posible aprender el idioma con mis materiales. Muy posible. Yo conozco a varias personas que lo han hecho. Tengo muchas cosas publicadas online y aquí nunca escondo los enlaces, siempre los comparto, así que síganme en las redes sociales y lo van a ver. Pero si quisieran, como algunas personas aquí presentes tienen clases conmigo, clases grupales, pueden ya empezar a inscribirse para empezar en diciembre con todo. Y Sí. como tarea para pobre Dalia, que sufrió, dime, ¿sufriste o no hoy día? ¿No te divertiste? Dime que te divertiste. Mucho, mucho, siempre me divierto. Cuando veo también sus videos, ¿no? Me acuerdo siempre el video que usted hizo una vez en la noche que salía con el perrito y el perrito se metió a una Sí. casa detrás de Disney. Y yo siempre recuerdo de eso y me paro riendo. Bueno, tengo que volver a hacer videos con paseos nocturnos. Bueno, entonces te voy a pedir que tú hagas tu propia traducción y que me mandes esta traducción de Ok, estos textos. Es muy parecido, perdón, a esto, pero le agregué un par de detalles. Entonces, ok, amplié. Está en el mismo orden, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental y así. Entonces, trata de traducirlo por tu propia cuenta y después compara con la traducción que dejo en la siguiente lámina, ¿ya? Pero no la miras antes. Primero traduce ok. tú y después con este otro. Y mira, esta es la sorpresa de la que hablaba. Buscando la Mm, información sobre Cusco, descubrí a esta chica que es una viajera ucraniana y ella viaja sola por el mundo. No vamos a ver ahora el video, pero ella habla ucraniano y la gracia es que tiene subtítulos en español y los revisé, no son autogenerados, o sea, la traducción es fiel al original. Y ya que a ti te gusta escuchar las películas, escuchar las canciones, aquí tienes un súper ejemplo porque está hablando de algo que tú conoces, está expresando en algún momento su admiración, en otro momento su indignación, ya está cargado de emociones este video. Y para mí, déjame buscar algo que se vea bonito, donde ella estaba, bueno, para que la imagen se llama, no es muy tan bonita, está triste. Aquí decía que se está poniendo a llover y ella no tiene ropa adecuada. Bueno, tú puedes ver así cómo ella usa el idioma ucraniano para hablar de lo que es tuyo. Y quizás gracias. haciendo este recorrido aprendas tantas palabras porque ya vas a saber de qué se trata. Y puedes verlo con subtítulos o sin subtítulos. De hecho, a todos los invito a que vean los videos de esta chica, porque mira cómo se llama el canal. El canal se llama Pro Solo Подорожі Латинською Америкою. Ah, Sobre los viajes solo quiere decir sin acompañamiento. Y aquí aparece el caso instrumental del que acabamos de hablar. Y yo te dije que я люблю гуляти моїм містом. Cuando ujú. yo paseo por, yo no tengo que decir por en ucraniano. Cambiando la palabra моїм містом, ya digo que es por mi ciudad. Y ella pasea por América Latina. Y lo último que te voy a pedir que hagas es, a ver si entiendes lo que dice aquí. Y los que están acá presentes, si Dalia no sabe todas las palabras, pueden ayudarle. Куско – найдавніше місто та столиця імперії інків. ¿Qué podría ser? No, no entiendo. No entiendes. Nai, Nice. Todo lo que Cusco. empieza con nice Nai. va a ser el más o la más. Ah, Todo lo que empieza con nice en ucraniano es el grado comparativo, superlativo, perdón, superlativo. A ver, chicos, ¿quiénes están acá? ¿Qué podría significar найдавніше місто та столиця імперії інків? Voy a ver quiénes están presentes. Yo creo que, a ver, Gabriela, ¿no? Найдавніше, Cusco, ya, la ciudad más grande del imperio inca. más grande no. A ver, David, cuento contigo. ¿Como la más antigua? Más antigua. Давно es hace tiempo. Mm, Давній es antiguo y найдавніше el más antiguo.
Cusco, la ciudad más antigua y la capital del imperio inca. Y acá también es interesante, yo siempre lo hago. Cuando aprendo un idioma, yo me meto en los comentarios, porque en los comentarios vive la gente real. Bueno, aquí la mitad está en español y uno está, no sé por qué la gente que no habla ucraniano dice, pone comentarios en ruso, usan Google Translate para traducir al ruso en un video que es en ucraniano. Bueno, el primero lo ignoran, lo banean en todo eso. En español sí, pero los que están en ucraniano, наче дійсно побувала на екскурсії, como si de verdad estuviera de excursión. Дуже гарно та естетично, muy lindo y estético. Ви велика молодчинка, продовжуйте в тому ж дусі. Usted, nosotros somos formales, miren, esta chica es jovencísima, pero el comentarista no le dice, tú eres tan genial. Dice, usted es muy genial. Ви велика молодчинка. І sigue tratándola de usted. Продовжуйте, siga. Siga igual, так, в тому ж дусі. Entonces, además de escucharla a ella, puedes leer también los mensajes que dejaron las personas en ucraniano o en otros idiomas. Dobre, dite, Gracias. dite. Niños, ya terminamos. Так, Mari Carmen tiene la cámara encendida y Ay, perdón, espera, que lo tengo al revés. ya, Ay, creo que tiene sí. al revés. Ahora. Ahora sí. Como siempre, ya vamos terminando. Los que quieran pueden encender sus micrófonos y sus cámaras si quieren comentar qué les pareció esta clase, este viaje a Cusco. Y Jesús quiere marearme, no sé qué tiene puesto ahí en la pantalla, lo pueden ver. No, Jesús, por favor, para con esto. Ya, entonces dime, Dalia, tú dijiste ya que no te estresaste y me alegró mucho. Si pude aclarar un poco tus dudas sobre los casos, si pude hacerte estar más cerca al Sí, comprender. sí, definitivamente sí, es muy bueno, sí, hablar con usted y me ha aclarado muchos temas que estaban por ahí sueltos, ¿no? Ajá, ahora como que Yo de nuevo, termino. sí, un poco más compacta, mis conocimientos están aquí. De nuevo voy a ver el video y para profundizar Claro, mejor. Sí, cuando revemos sí, el video, vemos otras capas que al principio no parecieron tan claras. Sí, es buena sí, idea sí, rever sí, el exacto, video. sí, sí. Sí, Entonces, comparando este video con los otros videos, los videos cortitos y el video de 16 minutos, y como usted dice, escribiendo en el cuaderno y todo eso, yo creo que sí, un concepto mucho mejor de todo, ¿no? ya, добре. Va, sí, Я sí. дуже рада que te hayas No, ido. sí, estoy siempre feliz, muy contenta de Gracias. haberla encontrado Aquí estamos. y de que en alguna manera, o sea, no quede en nada lo que, digamos, yo estoy aprendiendo, ¿no? Porque sí quiero llegar hasta el final. O Vamos, sea, se puede. como David que sabe bien y yo digo, wow, ¿quién como él, no? Sí. Entonces, sí, me gustaría llegar a ese nivel. Sigue, solo es cantidad de horas invertidas, solo eso, en la práctica, la inmersión. ¿Alguien más quiere? ¿Puedo sacarles una foto? Es que es la primera vez que se juntan 13 personas a la vez, así que estoy fascinada. Muchas gracias. Son mis hitos. Antes era uno a uno y ahora tenemos muchos participantes. ¿Alguien más quiere decir algo sobre la clase de hoy o sobre las preguntas que tengan? Graciela Cabral, si tú dices algo, no te escucho. No, no dices Me nada. gustó la clase. ¿Te gustó Creo que Dalia lo hizo muy bien. Y Sí, también, Nadia, gracias por la clase. Muchos gracias. ejemplos y muchas explicaciones interesantes. Súper. Практичний, Практичный дуже урок. практичний. Так, практичный. Bueno, a veces pienso tener más ejercicios y después como que me desvío en el camino. Conmigo las clases nunca son preparadas, son casi siempre una improvisación porque a mí me interesa no que tú sepas todas las reglas del libro, yo necesito que tú tengas más interés y más ganas de aprender y que lo poco que tú sepas ya lo puedas aplicar. Esto es lo que me interesa. Y yo siempre digo que no sacamos nada con tener una base de datos en la cabeza, porque yo conozco a la gente que sabiendo 3 palabras se comunican como loros, sin parar. Інна, розкажіть нам, будь ласка, про себе щось українською. Хай люди послухають. Не іспанською, українською. Мікрофон. Не хочеться.
шумно там. Ну, добре, не будемо. Я так хотіла, щоб хтось послухав реальну українську мову, крім мене. Не виходить? No funciona. Ay, yo tanta ganas que tenía que alguien más hablara en ucraniano, no solamente yo. Pero vamos a incentivar. Miren, les voy a decir, en el grupo, en el chat de conversación, hay mucha gente ucraniana. Pero lo que pasa es que muchas veces, como dicen las chicas ucranianas, una ucraniana para ir a hacerse las uñas con una manicurista, tiene que primero hacerse las uñas. Porque ¿cómo va a ir con las uñas no hechas a una manicurista y va a ver ese desastre? Lo que pasa también con la gente ucraniana que aprende español, piensan que tienen que primero aprender, dominar español así, tener nivel C1 y recién después van a empezar a hablar. Ese es nuestro problema. Entonces la gente ucraniana está allá, pero tenemos que de alguna manera incentivarlos para que hablen más y para que ustedes puedan practicar más, porque ellos sí que practican con ustedes. Cuando ustedes se ponen a chatear allá, todo el mundo aprende. Dobre. Y yo me voy a retirar. Tengo la siguiente clase. Muchas gracias, Dale, de nuevo por estar acá y a todos Gracias. por estar acá. Como saben, la próxima semana no tenemos clase, pero la subsiguiente sí. Y yo siempre hago las clases de acuerdo con lo que tú me pides. O si Mari Carmen me dice, yo quiero tener esa clase abierta, vamos a hablar de lo que le gusta a Mari Carmen. Si Jesús quiere, vamos a hablar de lo que le gusta a Jesús, lo que inquieta, o cómo decirlo, a Jesús. Yo no digo, ahora todos van a aprender los verbos de movimiento, aunque no estén listos. Tienen que aprender eso. No, eso nunca va a pasar. Vamos a aprender lo que ustedes quieren aprender. Y los verbos de movimiento tienen que aprender. Добре, хлопці і дівчата. Bien, chicos y chicas. Nos vemos en 2 semanas y a ver si alguien se me cruza en Buenos Aires, por ahí voy a andar feliz de la vida. La próxima semana estoy allá. До побачення. До Гарного побачення. гарних тижня, гарних вихідних.